Eran las 11:40 de la noche del 14 de abril de 1912. Todo iba viento en popa en el Titanic. Todo parecía normal y tranquilo, un sueño del cual nunca despertar. Pero pronto todo se convertiría en pesadilla. El Titanic golpeó lateralmente un iceberg en el Atlántico Norte, abollando partes del casco de estribor a lo largo de un tramo de 91 metros y exponiendo los 6 compartimentos a las aguas del océano. A partir de este momento, el hundimiento fue una certeza. Fallecieron unas 1.500 personas por golpes diversos, caídas, ahogamiento o hipotermia, lo que convirtió a este naufragio en el más fatal de la época y en una de las mayores tragedias marítimas en tiempo de paz. Detrás de esta tragedia, miles de documentales y una de las películas más taquilleras de todos los tiempos ayudaron a crear la leyenda del Titanic, y los detalles de los pasajeros y sus historias conformaron la llamada La Maldición del Titanic, una serie de leyendas y relatos que dan más misticismo al hundimiento de este gigante de las aguas. Sin embargo, las muertes de esa fatídica noche no fueron las únicas que tuvieron que ver con dicho buque. Construirlo no fue fácil, todo llevó más tiempo del esperado, hubo peleas entre las empresas encargadas, conseguir los fondos se complicó y las idas y vueltas solo generaron conflictos. Durante este proceso, 8 trabajadores de la constructora Harland and Wolff perdieron su vida. Si bien ese dato es el que se conoce, hay versiones que mencionan un número mucho mayor, algo que aún se sigue investigando. Estos son algunos de esos casos. Samuel Joseph Scott se fracturó el cráneo al caer de una escalera. Su colega John Kelly falleció al caer del barco 2 meses más tarde. William Clark, un perforador, murió de neumonía después de una caída. James Dobbin fue aplastado por la madera. Y Robert James Murphy también sufrió una caída accidental que le fracturó el cráneo, informó el Daily Star en un artículo sobre el tema. Y mientras se desarrollaba este proceso, que se demoró más de lo esperado, también hubo un gran incendio en la zona de las Carboneras, otro mal augurio de lo que sería un destino fatal. Asimismo, se dice que dentro de este gigante viajaba una momia cuya aura no era la mejor, al igual que no fue la mejor idea el aceptar viajar con ella a bordo. De lo que se habla es de una tapa de ataúd egipcia de madera y yeso pintada, que alguna vez cubrió a la momia de una mujer, posiblemente una sacerdotisa de Amon-Re. Actualmente se encuentra en el Museo Británico, en Londres, conocida como la momia de la mala suerte, aunque en realidad la momia no existe ya que es solo esta tapa de ataúd de 1,62 metros, pintada de colores vivos y cubierta de jeroglíficos. La leyenda también afirma que la pieza arqueológica fue la causante del hundimiento del Titanic. Según se dice, William Stead, que viajaba a bordo del transatlántico y que no sobrevivió al accidente, contó el relato sobre las maldiciones de la momia a los tripulantes, y aseguró que ésta viajaba a bordo del embarque. Pero, ¿cuál es la historia de este objeto? Entre 1860 y 1870, Thomas Douglas Murray se lo compró a un grupo de ladrones de tumbas en Tebas, Egipto. El hombre y su equipo lo llevaron a Inglaterra, pero múltiples desgracias cayeron sobre el grupo. Uno de los compañeros se perdió en el desierto y desapareció. Otro recibió un disparo accidental en un brazo y perdió la extremidad. Y cuando llegaron a Gran Bretaña, las situaciones extrañas continuaron. Una de estas personas contrajo una grave enfermedad que lo dejó postrado. Ahora bien, ya fuera por culpa de esta momia maldita o por problemas internos, el hecho es que el Titanic lastimosamente se hundió, llevándose consigo la vida de hombres, mujeres y niños. Pero se estarán preguntando, ¿qué sucedió? ¿Pudo haberse evitado? Se ha especulado mucho sobre las causas del accidente, cómo se podría haber evitado y si se podrían haber salvado más vidas durante la evacuación. También se ha hablado que la maniobra de viraje que ordenó Murdoch fue un error y que de haber chocado de frente a la velocidad a la que navegaba el Titanic, los daños habrían sido menores. Pero a este respecto deben considerarse 2 aspectos. El primero es que intentar esquivar el iceberg era un reflejo natural ante un riesgo inminente, y el segundo es que realmente no había manera de saber hasta dónde se extendía el hielo por debajo de la línea del agua,
de manera que Murdoch podría haber pensado legítimamente que podrían esquivar el iceberg con un giro brusco de timón. El extraño sonido que se produjo mientras el hielo rajaba el casco unos 5 metros por debajo de su línea de flotación inicialmente no provocó ninguna inquietud, ni siquiera en parte de la tripulación, quienes pensaron que quizás se debía a la rotura de alguna aspa de las 3 gigantescas hélices de la nave. El capitán Smith, avisado del incidente, ordenó al diseñador del Titanic, Thomas Andrews, que viajaba a bordo, hacer una evaluación de los daños. Su veredicto fue que al barco le quedaban 2 horas escasas antes de hundirse. Smith dio entonces la orden de preparar la evacuación y de lanzar un SOS por telégrafo a todos los barcos que estuvieran lo bastante cercanos como para acudir al rescate de los pasajeros. Pero se tardó demasiado en dar la voz de alarma y comenzar con la evacuación. Además, el barco solo contaba con botes suficientes para embarcar a una cuarta parte de los pasajeros. Sin embargo, se pidió con megáfonos a los botes que ya estaban en el agua que regresaran para poder embarcar a más pasajeros, pero la mayoría no lo hicieron por miedo a ser engullidos por la fuerza de succión del barco al hundirse. El hundimiento del Titanic se precipitaba rápida e inexorablemente. Al haberse inundado los compartimentos de proa, el barco se fue sumergiendo hacia adelante. Fue entonces cuando los más escépticos se dieron cuenta de la gravedad de la situación. A las 2:05 se arrió el último bote salvavidas y se desató el pánico a bordo. Pocos minutos después, la proa se hundió del todo, levantando la popa del barco y provocando que éste se partiera en 2 antes de hundirse definitivamente. A las 2:20, el barco casi insumergible desapareció en las profundidades junto con casi el 70% de las personas que estaban a bordo, entre pasajeros y tripulantes. ¿Qué otras teorías sobre el hundimiento del Titanic conoces? Cuéntanos en los comentarios. También comenta qué otras historias quieres que sean contadas. Dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te enteres cuando se suba un nuevo video.